Bueno, ya vimos las distintas características de los signos. Vimos que eran arbitrarios, que eran biplánicos y que eran aprendidos. Vimos también distintos tipos de signos. Signos icónicos, signos indéxicos y signos simbólicos. Y ahora vamos a ver cómo estos signos se articulan y dialogan en configuraciones complejas que llamamos los códigos. Y para hablar de los códigos vamos a hablar de una de las grandes figuras de la semiología y de la filosofía del siglo XX, uno de los mayores pensadores y más influyentes del siglo pasado, que es Roland Barthes. El semiólogo, lingüista, filósofo y crítico francés Roland Barthes nació en Francia en 1915 y es famoso, entre otras cosas, por haber declarado la muerte del autor, por articular la teoría y la práctica de la intertextualidad y promover el estudio de los sistemas de signos culturales en la publicidad. Barthes siempre escribió desde una posición lejana a las normas establecidas y cuestionadora de las posiciones de poder. Su proyecto intelectual era desestabilizar las ideas que parecían naturales o de sentido común, esas verdades que nos parecen tan obvias que ni siquiera las cuestionamos. En ese sentido, su pensamiento se relaciona con el de los teóricos de la sospecha, como el psicólogo Sigmund Freud, el filósofo Friedrich Nietzsche, el también filósofo y economista y historiador Karl Marx, el contemporáneo de Barthes, Michel Foucault, y con nuestro contemporáneo, el filósofo Slavoj Žižek. Todos ellos, de una forma u otra, han postulado que en las cosas que vemos y en el lenguaje que usamos se esconden fuerzas de los grupos de poder. Así, en sus mitologías, Barthes analizaba los supuestos ocultos en las imágenes publicitarias y cómo estos supuestos podían relacionarse con las agendas o con los intereses de grupos poderosos de normalizar o de naturalizar ciertas visiones respecto de la sociedad. Barthes siempre estuvo preocupado además de las relaciones entre el espectador y las imágenes, y uno de sus últimos libros es Cámara Lúcida, donde Barthes medita sobre la naturaleza de la fotografía. En febrero de 1980, Barthes fue atropellado mientras caminaba a casa después de dictar una clase, y murió a causa de las heridas un mes más tarde. Para Barthes, la narrativa de las imágenes se diferencia de la narrativa de las palabras en que ésta nunca es lineal. Las imágenes, dice Barthes, siempre crean una cadena de asociaciones. Barthes llama a estas cadenas de asociaciones códigos. Por ejemplo, mira este meme. Este meme muestra un gato y dice, el texto literal dice, ve, sálvate de los zombies. En un primer nivel, esta imagen es un signo icónico de un gato y la posición del gato es un signo indéxico de una acción, de la acción de vete, ándate. Por otra parte, esta imagen contiene letras, por tanto hay signos simbólicos. Ahora, en otro nivel, la imagen hace referencia a otras imágenes. Por ejemplo, esta imagen del gato remite a las miles de imágenes de gatos que hemos visto en internet. Y indirectamente también remite a otras miles de imágenes de gatos que hemos visto y que forman parte de la cultura occidental. Y también hace referencia a otros memes que hemos visto, que también tienen ese código, esa estructura de imagen y texto. Por otra parte, si nos causa risa, es porque nosotros estamos relacionando estas imágenes con imágenes arquetípicas de películas de terror. Y estas imágenes arquetípicas de películas de terror remiten a la vez a una posición, un emplazamiento del cuerpo que es muy utilizado en la fotografía y en el arte occidental. No solamente eso, sino que usualmente esta posición, el
cuerpo es utilizada para representar a mujeres en situación de peligro, reafirmando ciertos estereotipos de género donde las mujeres aparecen como criaturas pasivas o indefensas. Entonces, el gato que está indefenso en algunas cosas se parece a una mujer. Pero, así como hay similitudes, también hay diferencias entre esta imagen y sus referentes, y las imágenes arquetípicas a las que hace referencia. Y como hay diferencias, como el gato obviamente no es una mujer, sino que es un gato, y como esta no es una película de terror, sino que una imagen sacada en una casa, esta diferencia genera el humor. Ahora, si todas estas asociaciones se pueden sacar de una imagen tan simple como este meme, imagínense la cantidad de asociaciones que pueden ser desatadas por una imagen más compleja como esta. Ahora, ¿cómo hacemos un análisis de una imagen? En un primer nivel, para realizar un análisis semiótico de una imagen, hay que empezar por distinguir qué es lo que la imagen denota y qué es lo que la imagen connota. La denotación es aquello que es lo primero que vemos, lo que evidentemente está allí. Un gato con una pata levantada en una casa. Esa sería la denotación en la imagen del gato. O en esta imagen, un hombre desnudo con un brazo extendido y un hombre mayor con unas nubes alrededor de él al otro lado. Ahora, lo que la imagen connota son los significados complejos que están codificados dentro de estas imágenes. Por ejemplo, aquí el hombre mayor representa a Dios. Esto no es explícito, solamente está implícito en la imagen. La imagen completa, además, connota, significa el nacimiento del hombre, lo cual es una referencia a un episodio de la Biblia. Y asimismo, la figura del hombre mayor está rodeada de nubes y está rodeada de ángeles. Y esos son signos de poder. La denotación y la connotación, lo que es evidente y lo que se oculta dentro de las imágenes. Los códigos y referencias con los que dialoga una imagen. Por ejemplo, una enfermera. Una enfermera podría connotar la idea de salud. O una enfermera podría connotar la idea de símbolo sexual. Esto depende de cómo esa imagen se relacione con otros signos y símbolos en el mensaje en el que está inserto ese signo. Las imágenes también tienen marcadores de género, de clase, de raza. Al ver un aviso, rápidamente identificamos todos estos componentes, y estos llaman a códigos sociales complejos respecto de cómo interpretamos a distintos grupos sociales. Ahora, las imágenes también pueden establecer metáforas, o lo que algunos semiólogos llaman los códigos desplazados. En este video de la película Doctor Strangelove de Stanley Kubrick, vemos cerca del clímax de la película a un general que estaba feliz montado en un misil nuclear que está a punto de ser explotado. El general lo está montando como si el misil fuera un caballo, ¿no es cierto? Ahora, el misil no es un misil, ¿verdad? El general está montando este misil, pero ¿a qué se parece un misil? ¿Dónde tiene el general el misil? Entonces, ¿qué crees tú que quiere decir Stanley Kubrick al poner a este general con un misil entre las piernas? ¿Qué crees tú que quiere decirnos respecto de su opinión sobre los militares y la guerra y la relación de estos dos con la idea de masculinidad? Mediante la connotación, los signos remiten a otros signos y a otros signos y a otros signos. Y de hecho, Roland Barthes describe un texto como una galaxia de significantes, no una estructura de significados. No tiene comienzos, es reversible. Podemos entrar a ellos por una multiplicidad de accesos, ninguno de ellos más correcto que el otro. Los códigos que moviliza se extienden tan lejos como pueda ver el ojo, son indeterminables. Los sistemas de significado se abren en este texto plural, pero su número nunca puede ser cerrado, basado, como lo está, en lo infinito del lenguaje. En cada texto periodístico o publicitario o audiovisual o escrito o visto, podemos analizar cómo funcionan estos signos, qué es lo que denotan, qué es lo que connotan,
cómo se relacionan con otros signos y con otros símbolos y cómo estas comunicaciones están también en diálogo con una cultura. En estos tres primeros videos estuvimos hablando de la semiótica, ¿no es cierto? De la disciplina que estudia los signos. Y vimos las características de los signos, vimos que eran arbitrarios, que no había relación entre significante y significado, que eran biplánicos, o sea que para cada significado había un significante y viceversa, y que eran aprendidos, ¿no es cierto? Que uno tenía que, bueno, aprender la relación entre significante y significado. También vimos los tres tipos de signos: los signos icónicos, que se parecen a aquello que representan; los signos indéxicos, que apuntan o que direccionan o que son una evidencia de aquello que representan; y los signos simbólicos, que no tienen ninguna relación necesaria entre lo que tú ves, ¿no es cierto?, entre la imagen y aquello que esa imagen está representando. Bueno, por último, en este video estuvimos hablando de los códigos, cómo estos signos que vimos pueden unirse en configuraciones complejas que están llenas de significado, y cómo pueden configurarse en estructuras que denotan cosas, o sea, que muestran conocimiento evidente, ¿no es cierto?, en la superficie, y que también connotan cosas, que llevan significados ocultos, implícitos, ¿no? De alguna forma los signos pueden ser usados como caballos de Troya, que están llenos de información, pero que esa información no es siempre visible a primera vista. Pero bueno, suficiente con la semiótica, la vamos a dejar por un rato, porque ahora vamos a entrar a hablar un poco de psicología y hablar del cognitivismo, una disciplina de la psicología que estudia nuestros procesos mentales, que estudia la epistemología, o sea, cómo aprendemos y cómo recibimos la información del mundo, y que respecto de lo visual estudia cómo distintos procesos mentales pueden afectar la forma en que vemos y leemos las cosas en el mundo.